Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio y es más una nueva categoría que tenemos al cine entre amigos. El día de hoy tenemos a un invitado bastante especial que nos viene a acompañar en este primer episodio de esta categoría y la idea es poder analizar desde diferentes puntos de vista una película que fuimos a ver este sábado, o sea, el sábado pasado aproximadamente, porque este episodio ustedes lo están viendo el día lunes. ¿Lunes qué? Lunes 8 aproximadamente del mes de junio. Junio del 2026. Del 2026 aproximadamente. Y es una película que está ahorita en la cartelera, una cartelera bastante popular aquí en Guatemala, y es la película Obsesión. Pero sobre todo, le damos la bienvenida a nuestro invitado Luis López. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenas noches, no sé en qué horario lo estamos mostrando. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Efectivamente, la verdad es que es una película controversial de la que queremos conversar el día de hoy, pero creo que va a ser enriquecedor cada uno de los escenarios que vamos a estar planteando. Qué alegre, y esa es la idea. Creo que toda actividad que uno realiza, creo que llega en algún momento que hay un momento en tu vida que lo miras para distraerte, hay un momento en tu vida que lo miras para generar un cierto contenido, para que te aporte también algo dentro de tu vida, y creo que esta película tiene de todo, tiene también entre una comedia media rara, especial, media incómoda se podría decir, pero también tiene grandes enseñanzas. Entonces, Luis, cuéntanos un poquito qué te llamó la atención de esta película o algo que nos puedas contar como inicio. Van a ver, ¿cómo se llama? Spoiler. O sea, si no lo has visto y no te genera, y te genera incomodidad que te adelantemos la película, mejor ve a verla. Y después regresas con nosotros. Así es. Es importante hacerlo para que podamos entender y que ustedes puedan comprender el porqué de nuestros comentarios. Yo no había escuchado realmente que esta película estaba en cartelera hasta que conversando, ¿verdad? Ahí con Mariela, con Marisol, pues llegamos a ese punto de vamos a verla, veamos qué es. Alguien se echó para atrás, que está detrás de cámaras, por cierto. Literal. Alguien se echó para atrás o enfrente. Nosotros estábamos en una sala y ella en otra viendo otra película. Pero realmente yo no había escuchado hablar de ella cuando Marisol nos transmitió, pues... lo vimos, lo analizamos y dijimos, creemos que podemos generar un bonito debate en eso. ¿Es incómoda la película? A mi gusto, no es una película de miedo. Ajá. y lo dije desde que salí. Pero sí tiene esos momentos incómodos, pero al mismo tiempo reflexivos. O sea, es imposible no salir de la sala sin que uno quiera comentar algo. Entonces, ustedes se han dado cuenta que ustedes van al cine, van a encontrar ciertas películas que son para reír, la pasas bien y salís y ahí quedó todo. Pero esta película es para ir con alguien que quiera después poder conversar. Sí, creo que sí, ese es un buen punto. Creo que te genera esa sensación. No sé si a las personas que ya la fueron a ver también pasó eso, que cuando terminó la película todos así sentados como, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Y salís y sí, te genera ese diálogo, incluso hasta esa recomendación. En ese momento. ¿Verdad? Porque a mí en lo personal tampoco yo soy fan de las relaciones tóxicas también. Ya entramos a materia. No soy fan de las películas de terror. Entonces a mí me dio miedo hasta Jumanji. Okay. Entonces a mí me dicen de terror, yo soy descartada. Y justamente le decía yo a Marisol algo al momento de que encendieron las luces de la sala, ¿verdad? Quiero ver los rostros de la gente, o sea, quería ver esa expresión, qué es lo que estaba pasando, como que tratar de hacer una lectura, porque algo curioso que sucedió con esta película es de que la gente no se levantó inmediatamente cuando encendieron la sala, ¿verdad? Entonces fue así como que la gente no sabía qué había pasado, un momento de entonces, ¿verdad? Creo que eso es sí. Creo que es una película que va a haber una segunda parte o algo que amarren de su próxima película del productor, porque algo que también me llamaba a mí la atención, pongamos antes de entrar al drama total, fue que el productor hace, lo que cabe es relativamente nuevo, creo que tiene 28 años, y sus inicios fue... Uri Baker. Exacto, incluso era youtuber, pongamos, o sea, realizaba todo lo que era en su canal de YouTube, y él realizaba incluso cortos, o su contenido era siempre de terror, o sea, no tiene. Y otra de las cuestiones es de que también una de sus banderas es de trabajar cine bajo presupuesto. Y esta película, pongamos para una película del nivel de que es,
y creo que el presupuesto fueron $800,000, para el nivel pero para el nivel que ya tiene de recaudación se sobrepasó. Entonces creo que también porque son 4 papeles principales y cada protagonista, o sea, y cada papel te envuelve en su historia. Ahora, lo que es importante que a pesar de que es una película con bajo presupuesto para su elaboración, ha tenido muy buenas críticas, ¿verdad? Entonces es interesante cómo se puede utilizar el recurso. Ajá. Curioso, regresando un poco en materia a la línea de terror, Ajá. ¿verdad? Leyendo un poco, uno trata pues de ver un poco más la línea, realmente a qué terror se refieren. Como les digo, a mí no me generó miedo la película, me generó incertidumbre, creo que un poco más de ansiedad, más allá de miedo, pero sí existe esa categoría que le llaman terror psicológico. Y es interesante cuando empezamos a entrar a hablar en esta línea, todo aquello que está segmentado para el terror psicológico. Entonces, creo que va a ser muy importante ahorita que vayamos viendo cuáles son esos hilos que podemos ir tejiendo. Así es. Una breve reseña de la película. Se trata sobre la historia de 4 amigos que trabajaban en una tienda y viene el protagonista, que los nombres no se me quedan mucho, pero para mí no es muy... y Nicky son los principales. Los principales. Viene el muchacho, se mira que es un chavo con baja autoestima, sí, muy pasivo, muy introspectivo, descuidado hasta en su apariencia. Descuidado, se miraba incluso sí, como sucio a nivel físico. Sí. Y la otra muchacha que también, que es la protagonista, ella aparenta también ser una personalidad alegre, es todo lo contrario a él. Todo lo contrario de él, y es ahí donde muchas veces en relaciones obsesivas se busca como eso que complementa a la otra, o se complementan entre los dos. En esta situación solo era uno que complementaba a la otra. Y algo, ¿saben qué es importante ver? Que a veces nuestra apariencia puede estar diciendo algo y la gente nos puede estar haciendo una lectura de pobrecito, él se ve tan noble. Ajá. Porque realmente es que es un villano. Esa es la lectura que nos da. O sea, la víctima ahorita la podemos decir va a ser él, ¿verdad? Porque él es el que está o ella como novia tóxica. Sí, pero exactamente, o pobrecito, lo rechaza por su apariencia, entonces es más interesante a la otra persona en la que ella está interesada. Pero nos puede dar esos parámetros iniciales de que la víctima sea él y la villana sea ella. Exacto. No, incluso creo que dentro de muchos matices, dentro de muchas historias, ese es el panorama que se le da, ¿verdad? O sea, el víctima es la persona que recibe todas las agresiones y aquí hay que saber el porqué. Los otros 2 amigos son 2 personajes bastante complementarios, pero bastante fuertes. Es una amiga, la otra amiga era la hija del dueño donde trabajaban. Su personalidad como si era un poquito más a nivel equilibrio, ¿verdad? Estaba un poquito más equilibrada, pero a ella sí le gustaba este muchacho. Y el otro muchacho, que es el compañero también aquí de trabajo, creo que es como el típico popular del grupo, ¿verdad? Entonces esa es la personalidad. El papirrín. Esa es la personalidad que él demuestra y que le hace sentir, porque inclusive al inicio de la película, ¿verdad? Empezamos con los spoilers. Están ensayando cómo él poder expresar sus sentimientos y él le hace ver que lo que está haciendo está mal. Sí. ¿Verdad? El amigo a este chico, Adira, el personaje principal, ¿verdad? Ajá. Incluso hay un momento, creo que también decía, estamos hablando de villanos, creo que los dos tienen su nivel, porque también él motivaba a su amigo que se le declarara y que le informara su amor, siendo él que andaba con esta chica, con una relación bastante casual, pero ya de años, que solamente tenían encuentros íntimos. Esa era realmente la relación. Pero él jamás le comentó a su amigo que la persona con la que él estaba enamorado andaban con estos encuentros casuales íntimos, ¿verdad? Y lo motivaba a que le dijera. Pero incluso hubo, no sé si te recuerdas un momentito, dile el apodo de como le decían para... Sí, él lo insta a algo que a ella no le gusta. O sea, para ella es desagradable, es incómodo, o sea, como que es parte de entre su adolescencia. Quiero entender de que ellos son amigos de años, ¿verdad? No es conocidos del núcleo de trabajo, no es del ambiente laboral como tal, sino que ya viene una amistad de mucho tiempo. Exacto. Y ojalá que ustedes estén viendo esta historia y escuchando, así como Shirley nos está escuchando, todo emocionada comiéndose sus poporopas. Ahora, tal vez como que para empezar a caminar en lo largo de la película, yo le decía a Marisol, creo yo que le podemos dar un análisis muy filosófico,
y sigo creyendo de que va por ahí y definitivamente va amarrado de la parte psicológica, ¿verdad? Definitivamente. ¿Por qué yo me iba a la parte de la filosofía? Porque antes de que viéramos, cuando íbamos de camino, ya íbamos conversando los tres, ¿verdad? En el carro, y yo les decía en qué momento perdemos la esencia del ser humano. Porque como tal, somos seres generales, o sea, independientemente sea animal, un ser humano, un ser material, si lo queremos llamar así, pero ¿cuál es la diferenciación para que lleguemos a ser humanos? Y uno de esos puntos era la voluntad. La voluntad, el tema de que el poder decidir es bueno o es malo, eso es lo que nos da esencia del ser humano. Entonces, cuando hablamos de este tipo de obsesión que nos presenta muy bien el productor, porque sigo creyendo que es muy bien presentado, lo primero que se está doblegando es la voluntad. Sí. Y en lo largo de toda la cinta, es increíble cómo cuando perdemos la libertad del ser, doblegamos a otro, entonces pierde el sentido de nuestra esencia. Y eso es lo que va a suceder a lo largo de lo que vamos a ir hablando. Exacto. Y él tuvo, pongamos, para entender un poquito cómo él doblegó la voluntad de la chica, fue que él fue a una tienda como para comprar un collar porque la muchacha le había comentado que lo había perdido. Ustedes saben que es querer agradar a alguien. Exacto, o sea, y vamos en el momento porque él cuando llegó de trabajar encontró a su gata muerta, entonces él estaba ya, era un muchacho bastante solo, ya miramos ahí ciertas banderas, era un muchacho bastante solo, su única compañía era esta gata o gato, y falleció, y la forma en que falleció fue que comió pastillas que son antidepresivos. Entonces aquí ya miramos que el joven era una persona con trastornos depresivos y tomando medicación y lo tenía a su disposición. Entonces su gata consumió estas pastillas antidepresivas y se murió por el exceso de pastillas. Y él empieza a generar un sentido de culpa, porque inicialmente yo creo que el detonante es ese sentido de culpa cuando él se da cuenta que fue por las pastillas. Exacto. ¿Verdad? No se ve cómo fue que el gato y todo, cómo sucedió ese preámbulo, pero sí se nota de que él en ese punto genera un detonante, entra en un grado de depresión inmediata, creo yo, ¿verdad? Porque inclusive cuando empieza la trama de la película, que es que esta chica lo llama para que pueda llegar, y es curioso cómo los grupos de amigos saben, no, llámalo vos, porque a vos te va a decir que sí para que venga, porque él le dice, no me siento bien, no estoy dispuesto. ¿Verdad? Entonces, entonces ella sabía que si ella lo llamaba, él iba a ceder, y efectivamente, así fue como sucedió, que él llega esa noche cuando él no quería ir. Sí, y aquí también podemos ver una fuerte figura de apego a su mascota que él tenía. Entonces, al momento, yo ahí también tengo un planteamiento medio fumadito, pero se los voy a decir al final. Pero pongamos, él en el momento de ahí, él cayó en esta como depresión, se podría, o este bajo estado de ánimo. Lo llama la muchacha, trató de mejorar el tono de voz y toda la cuestión. También miramos un cuarto bastante oscuro y la única luz que le entraba era de su celular. Sabemos que todo el efecto de pantallas y no tener bastante contacto con el sol, vamos generando ciertas deficiencias en vitaminas, como la vitamina E. Y estas vitaminas nos bajan el estado de ánimo y muchas veces no es tanto que pongamos algún trastorno de estado de ánimo, sino son deficiencias de vitaminas. Entonces creo que también este chavito, con unos apegos desorganizados y falta de vitaminas, fue como bien diagnosticado. Fue como toda la combinación perfecta para hacer lo que hizo. Entonces él al momento de llegar a esta tienda encuentra unas barritas que el productor tomó de referencia un capítulo de Los Simpsons. Sí, de cuando Homero fue a esta tienda y compró la mano de mono que tenía 3 dedos y que había que pedir deseos. Pero ahí solo era un deseo, entonces él al momento de regresar de la reunión, ahí fue la oportunidad, pero mira, hasta también un chavo que no se animaba a decir. Ojo, porque aquí es importante cómo se van dando los detonantes. O sea, ya detectamos el detonante que sucedió previo a él, todo lo que está pasando, un cuadro depresivo, toma, no sé si son ansiolíticos o qué es lo que él ingiere, la muerte de la gata, luego sale contra su voluntad, porque realmente empieza contra su voluntad, cuando
ellos salen de la reunión, la chica no tiene cómo volver, entonces él se ofrece para llevarla a su casa, entonces él obviamente no va a dejar perder esta oportunidad si realmente cuánto le gusta estar con ella, ¿verdad? Uh-huh. Tiene esa necesidad de estar con ella. Cuando la chica no quiere de que él ya llegue a su casa, que entren o que hagan algo más, vuelve a haber otro detonante, o sea, el rechazo que ella le demuestra, y muy sutil porque nunca fue abusiva, creo yo, en esa parte de ella. Eso es lo que hace que él tome la barra y pida el deseo. Sí, yo también siento una cuestión porque también durante el drama vamos viendo que ella nunca lo vio como pareja, no, sino ella siempre lo tuvo como uno de sus mejores amigos. Uh-huh. Entonces también siento el momento que ella insistió varias veces así como, mira, te gusto, o sea, en el sentido de que te gusto, era para quitarle toda esperanza que él pudiera tener, o sea, creo que sí. En algún momento va, decímelo y yo así de una vez te hago el cortón, ¿verdad? Sí. Pero pongamos, sí siento, porque ella insistió 2 veces, pero mira, pues si te gusta ahorita esa oportunidad que me lo digas. Y lo hablamos y toda la cuestión, pero creo que más... Y no iba más allá de ella tener un interés en él. Ella sí, estaba clara ella estaba bastante clara que él estaba en la zona de amigos. Y creo que también esa es otra cuestión de que, ¿será que los hombres, y tú ahí me podrías decir, siento yo que uno de mujer sí tiene, así como las líneas bien claros, quiénes son amigos y quiénes no. Pero no sé qué tanto los hombres puedan tener, estas son amigas y estas las quiero para algo más. O se logran... Puedo estar un poquito de desacuerdo que todas las mujeres tengan esa línea de claridad. Tal vez de uno de hombre es un poco más idealista y aparte lo mueve mucho el ego. Yo creo que uno de hombre te mueve el ego, el yo puedo, el yo debo hacerme notar, yo puedo conseguirla, ¿verdad? Si le ponemos ya una connotación. Sí. Y yo creo que ya cuando... No, en el caso de este chico creo que es la necesidad, el vacío. Sí. Hay mucho vacío, entonces miro que ella me presta atención y yo no creo que él haya en algún momento creído de que tenía una oportunidad con ella. Creo que él siempre estuvo claro que no existía una oportunidad, pero era la única persona tal vez que le mostraba una atención sincera, pero sincera como amiga. Uh-huh. Y él no entendió esa parte, ¿verdad? Sí. Yéndonos por ahí. Bueno, entonces él viene y pide el deseo, también la forma en que pide el deseo, porque él solicita que esta chica lo ame como a nadie ella más amado en el mundo. Entonces creo que si él hubiera deseo, una relación sana, donde todos los dos tengamos una libertad de decisión, que nos enamoremos. Aquí viene un conflicto ético. A ver. Y que no hubiera planteado bien su deseo. Me voy a ir a las líneas filosóficas de la guerra. Tal vez le hubiera ido diferente, pero el planteamiento venía desde el egoísmo. Independientemente desde que el amor deja ser libre de elección, a mi punto de vista ya deja de ser amor. Uh-huh. Porque el amor va desde mi deseo, desde mi elección, desde mi libertad. Pero el hecho que alguien me doblegue a que yo tenga que hacer algo, deja o pierde en ese momento la esencia de lo que es, ¿verdad? Porque aquí entonces podríamos irnos a aquel debate de que el fin justifica los medios. Ajá. Entonces ya empezamos un debate ético, bueno, a mi punto de vista. Ajá. Entonces, independientemente él haya pedido o lo pidiera de diferentes formas, simplemente está buscando doblegar lo que ella no siente por él. Sí, no, y eso sí es bastante claro, que ella no siente nada a nivel relación amorosa por él. No es eso lo que ella quiere. Entonces, yo sí creo firmemente desde el hecho de que uno pierde su libertad de elección, simplemente le están sometiendo su voluntad hacia la línea que la gente quiere, sí, o que el otro quiere. Y aquí podemos ver todo lo que comenzó a pasar en ese momentito, sí, porque el deseo fue instantáneo. Viene la muchacha y ya en el ratito regresó al carro diciendo que no quería estar sola, que su papá estaba enfermo, que tenía cáncer y que no quería estar sola y que fueran a su casa. Lo que pasa es que al momento de que uno doblega la voluntad de alguien,
veámoslo, acá lo están haciendo como una manera mágica, misteriosa, algo sobrenatural. Sí, y con más limón, Ajá. como cualquier película o drama o serie, Sí, le pone pero mayor intensidad. veámoslo bien, es que podemos doblegar la voluntad de alguien de diferentes maneras, porque le podemos coaccionar y aquí empiezan a nacer las relaciones tóxicas, ojo, porque yo ya sé cuál es tu punto débil y a través de tu punto débil te coacciono para que cedas a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Ah, yo no quería comer eso y me siento mal, que no sé qué, sí, para no hacerla sentir mal, entonces yo voy a doblegar. Y empiezo a hacerlo. O sea, aquí sí lo sobredimensionan para que pueda tener el mensaje. Pero sí lo hacemos muchas veces y yo creo que muchos lo hemos practicado. No nos vamos a hacer ahorita los... Y creo que también aquí viene un poco como las técnicas de manipulación que se manejan, ¿verdad? Porque creo que al momento de esta chica ya comenzar a generar ese efecto en ella, comenzó a generar varios rasgos y varias conductas obsesivas. Y entre esas, y fue que en un momento de la película el amigo le dice, pero ¿por qué es que su papá está enfermo y tiene cáncer? Pero y aquí también miramos otra bandera roja que le dice él, pero ella nunca se llevó con su papá, ¿verdad? Y su papá está en otro lugar. Las historias no empiezan a coincidir. Exacto, pero vamos a que también había una cierta bandera en ella, ¿verdad? No había, incluso ella se fue, pongamos, unos 2-3 días a la casa y no hubo como una familia que comenzó a buscarla, o sea... Creo que tenían parámetros muy liberales. Sí. ¿Verdad? Aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Ustedes, cuando doblegamos, y perdón que yo hable tanto del tema de doblegar la voluntad, pero yo creo que cuando sucede esto empieza a haber una alteración de la realidad. ¿Por qué una alteración de la realidad? Yo creo, o por lo menos el personaje, él creía que Nikki estaba enamorada ya de él. Ajá. En su realidad alterada, él sí cree fielmente de que hubo un efecto y se enamoró de mí. Ahora yo le soy atractivo. Sí. Y en la chica, en este caso de Nikki, también se sufre una alteración a su realidad y empieza un conflicto de subidón de emociones, ¿verdad? Donde ella no entiende qué le está pasando, llora, se frustra, se enoja, ríe, y todo sucede, no les digo en una línea de tiempo, sucede en un momento, en un santiamén. Entonces, hay una alteración de la realidad. Sí. Algo no está bien. Dentro de Nikki se maneja también con lo que estaban planteando, era como una despersonalización, ¿verdad? De que ya había otro ser que la poseía y no era la verdadera Nikki, ¿verdad? Podía estar en el cuerpo de ella, pero ya era otro ser que estaba. Entonces creo que por ahí viene un poquito lo del terror, ¿verdad? Bien, pero no mejor en la categoría de terror psicológico, porque no te generaba terror por algo externo, sino por todo algo interno que estaba pasando. Entre toda esta línea, yo creo que justo mencionabas ese, ya hay días la persona se muda literalmente al apartamento de la otra persona. El chavo que está deseando de que ella lo ame o que sienta interés, empieza a sentirse incómodo porque obviamente ahí hablamos de que era la figura de él de soledad, su espacio, y ahorita ya se ve invadido, ¿verdad? No es lo que yo quería, o sea, andate a tu casa y regresas, ¿verdad? Entonces empiezan a generarse esos conflictos de, bueno, sí quiero que estés, pero cuando yo quiera, a mi modo. Empieza un egoísmo increíble también. Exacto, ahí se fue descubriendo el verdadero monstruo o el verdadero villano que existía en la película. Sí, pero aquí, ojo, porque aunque definitivamente él se vuelve un villano, ¿no? Se me trabó la lengua, un villano, después su mismo deseo hace que se victimice. Ajá. Y creo que en alguna parte del egoísmo nunca se mira la responsabilidad. No hay responsabilidad afectiva, no lo hay. Y no miras la responsabilidad de tus conductas. Siempre entra la parte, vos sos la parte sufriente, la que te hacen, la que te dicen. Y ante los amigos así sucedió. ¿Sí? Porque empiezan a cuestionar así como que... Era ella. Era ella, no era él. No era o sea, él. Nunca la vi a ella tan interesada en ti, le dice la amiga, ¿verdad? Bueno, se hablan ellos entre amigos, yo nunca vi a Nikki interesada tanto en él. Entonces, claro, es que hay una alteración de la realidad. Y inclusive a nivel de núcleo de amigos, la ven a ella como la villana. Sí, y entre una de las cuestiones tóxicas, o entre las conductas tóxicas, y nos lo muestra al inicio en esta película, es que había mucha química corporal, se podría decir, había demasiado, y hasta eso les llamaba la atención, incluso en todas las relaciones, no todas, pero la mayoría, entre las conductas obsesivas, esa parte afectiva,
y todo lo que es la parte física es muy, ¿cómo te podría decir? Es muy fuerte. Demasiado. Ajá, y también aporta a nivel de adrenalina, a nivel cerebral, genera ciertos apegos, pero sí al inicio, ya ahí cuando comenzaron a andar, sí presentan esta parte muy, muy viva. Lo que pasa es que es notorio, o sea, desde el hecho cuando ella le dice que le encanta su olor, o sea... Cuando entra a la casa, sí, a tener razón. La parte del olor, y yo le digo, sí sucede, o sea, definitivamente cuando tenemos esa química con alguien, ajá, sí sucede, o sea, eso sucede en nuestra mente, en nuestro, ajá, cuerpo. Es un instinto muy primitivo, pero acá sucede muy grande. Estás trasladando, o sea, el olor y pongamos sudor y toda la cuestión, estás trasladando mucha información genética. Uh-huh. Y la persona donde hay química o no son o son muy compatibles, pero porque son diferentes a nivel genético, se generan esa atracción. Entonces, el hecho que el olor de tu pareja te genera agrado es porque sí, en cierta parte son compatibles, sí, y a nivel genético. No es mutuo. O sea, es que yo siento, él realmente no tenía un sentimiento por ella en ningún momento, simplemente era un vacío. Era un vacío que él necesitaba llenar y eso mismo lo hizo obsesionarse por ella. Ajá. Pero yo no creo que hubiera un sentimiento real. Sí, no se vio en algún momento. Ningún momento. Porque inclusive cuando ella empieza a obsesionarse a tal grado de que no quiere ni siquiera que él se mueva solo, porque sus amigos ya lo cuestionan y le dicen, mira, te invitamos, pero no van a venir chicas. Ajá. Pero a mí me gustó mucho esa parte porque fue así como que él, y cómo me despego de ella, ¿verdad? Y él le miente. Ajá. Porque él le miente, es que no va a ir, ¿verdad? Hasta el grado de cuando aparece la escena donde él llega al lugar, llega con ella. Sí. Y incluso hasta el amigo le dijo, ¿verdad? Es que las relaciones sanas dejan salir, sí, a sus parejas con sus amigos. Pero regresando nuevamente con lo de la parte, creo que esa es una parte también que no hay que dejar a un lado, que es la parte del olor, porque viene ella, y cuando entra a la casa es que le decía, huele a ti, la casa huele a ti. Entonces, dentro de muchas relaciones, cuando son con conductas obsesivas, o sea, el olor de la pareja, o incluso a veces hasta se quedan con prendas para estarlas oliendo, sí, para que les genere todas estas emociones. Y luego creo que es algo psicológico, ¿verdad? Ustedes, porque al final la prenda va a perder el aroma, sí, ajá, pero siguen estando con la prenda, ¿verdad? O sea, sí. Pero bueno, y yéndonos a la línea de terror, como que todo el mundo espera sustos, momentos de impacto. Hay uno muy curioso que sucede justo en esta reunión de amigos, ¿verdad? Uh-huh. Donde ellos están jugando, no es como la botella, es algo así, ¿verdad? Era como de quitar, sí, y venían ciertos retos. Y entonces en uno de los retos está el chavo, a la par está la amiga, justamente la del lugar de trabajo. Entonces le corresponde darle un beso a su compañera que está al lado izquierdo, así, ajá, es, ¿verdad? Entonces Nikki solamente se levanta en silencio, ¿verdad? Empieza a caminar detrás del círculo de amigos, ajá, todos observando qué está pasando. No menciona palabra alguna, simplemente va, jala la silla donde está la chica, la corre del espacio y se pone en medio de ellos. Y es un momento incómodo que no esperábamos lo que venía después, ¿verdad? Ajá. O sea, sí es chocante porque ya todo mundo empiezan a sentir incómodo de que tal vez vivir tal vez en medio de su soledad es una persona agradable para compartir. Ajá. Y aquí ya dejó también él de ser quien es. Sí. ¿Verdad? Y luego ya ella que regresa de la nada en una crisis de descomposición. Por eso les digo que pasaba de un estado de ánimo alegre, ajá, posesivo, triste, y de pronto eufórico, se golpea. Uh-huh. No sé si es un vaso o es la botella lo que tiene y se empieza a golpear la cara. Sí, creo que también esta escena es cuando hablamos de esta despersonalización que está teniendo y vienen momentos claves donde Nikki desea, o sea, como si logra incorporarse nuevamente al cuerpo y trata de decir yo no soy, o sea, no soy yo y toda la cuestión. Entonces creo que aquí es como la segunda oportunidad, creo. Antes de eso, pero cabal, ahorita me recordé, creo que este fue el segundo punto donde ella trató de salir. Y el tercero fue ya cuando ella estaba durmiendo. No, pero ese sí es triste. O sea, para mí, más allá de miedo, fue un momento triste. Sí, pero ese fue el segundo. El primero fue en algún momento donde estaban teniendo intimidad.
y está la toma y se le va el rostro. Entonces el otro eufórico y ella con una cara de desagrado donde sí, o sea, es como no poder decidir sobre tu cuerpo, sí, ¿verdad? Y entonces si todo lo que no es con tu consentimiento es una violación. Sí, es que eso es lo que les decía yo en el hecho de doblegar. Lo que pasa es que al doblegar, la persona está perdiendo su libertad de decisión. Uh-huh. O sea, no está conscientemente en el sitio. Entonces, aunque corporalmente estaban sosteniendo intimidad, lo que era placentero para uno, para la otra persona era un sufrimiento, y era un sufrimiento notorio. Ajá, y si miras también en la parte de acá, comenzó ella a leer un poema, y el poema era de Hansel y Gretel. Sí, es cierto. Entonces hablaba sobre ese encuentro entre vínculos cercanos y familiares, entonces era porque ella lo tenía percibido a él como un hermano. Es correcto. Sí, ¿verdad? El vínculo que tenían no era un vínculo que se llevaba, no existía. Entonces creo que también ahí está esa parte y al momento de ella de tener esa despersonalización y de conexión a su cuerpo hasta ella para querer salirse y matar fue que se golpeó la cara. Pero eso es a lo que yo voy regresando a una idea que decía, si hubiera pedido diferente el deseo. El deseo. ¿no? Hubiera sido lo mismo. Porque no hubiera sido la voluntad. Es que, no era su voluntad, ella estaba ahí porque algo la obligaba a estar. Claro, no entendía qué. Aquí lo estaban presentando justo como un ente que está incorporado en el mismo cuerpo de la persona. Ajá. Pero en realidad muchas veces podemos dominar a las personas, nos pueden dominar y no es precisamente un ente, ¿verdad? Puede ser inclusive a nivel de amenazas, porque eso se da muchas veces también en situaciones. Entonces, no haces esto, va a pasar esto, ¿verdad? A tu vínculo cercano, o a tantas situaciones, o a ti mismo. Entonces hay muchas formas, creo yo, al final de poder generar dominio sobre la persona. Esa situación. Bueno, entonces aquí ellos regresan a la casa y creo que aquí es donde viene entre lo último y las cosas más pesaditas, pero también hubo una escena antes que ese día ella fue ese mismo día de la fiesta, solo que en el día ella no le tocaba que ir a trabajar. Fue ese mismo día, es que yo lo había dejado para después, así que yo no estaba seguro si había sido. Sí, hubiera sido, pero fue ese día, entonces hubieron varias cosas acá. Él se fue porque tenía turno y ella se tenía que quedar en la casa. Y entonces de una forma ella había sellado la puerta. Sí. ¿Verdad? Ella había sellado la puerta para que él no saliera y a él le costó salir, pero se logró salir. Y ella se quedó parada con una sonrisa. Sí. Y el otro así como con miedo y ella va de reírse viéndolo y inmóvil en un mismo punto. No poder mover su cuerpo. Uh-huh. Ajá, entonces se fue, el otro se fue a trabajar. También... Yo creo que ambos esperábamos lo que seguía, ¿verdad? Sí. Cuando ella pierde el control de su cuerpo, porque al final, yo creo que también ahí se podría evaluar eso, ¿verdad? Como ella ya no tiene control de su cuerpo porque inconscientemente se orina encima de ella misma. Ajá, y aquí a nivel psicológico se podrían analizar 2 puntos, ¿verdad? De visto el nivel de ansiedad que ella estaba teniendo y que ella no podía controlar su cuerpo y por eso ella al momento de salir y puedo generar cuando hay algunas mujeres y hombres que generan este tipo de obsesión, hasta su cuerpo va reaccionando, va teniendo sus diferentes estímulos y en ese momentito ella se orinó, ¿verdad? Entonces ese síntoma era como nivel de ansiedad y él regresa y la muchacha sigue en el mismo lugar. Sí, pero peor. Pero ahí hay otro de los planteamientos porque ella también aparte se había vomitado. Sí. Y lo que había vomitado era el concentrado del gato. Entonces también aquí hay un planteamiento que el alma que se apoderó en ella fue del gato. Entonces también era así como cosas que pueden ser contradictorias a nivel de una película. Pero cuando plantean algo a nivel psicológico pues tienen que ir tomando todos estos aspectos, ¿verdad? Ajá, y el momento de ya no controlar estas necesidades primarias, pongamos, ya es un nivel de ansiedad bastante y yo ahí regreso a la línea filosófica, si lo queremos ver así, donde les hablaba del planteamiento del ser humano como tal, que es lo que nos caracteriza, humanos, ¿verdad? Que les hablaba acerca de la voluntad, la toma de decisión, la libertad, el saber decidir si es bueno o malo. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto el hecho a veces de un perrito que no está educado y ha pasado su dueño lejos de casa y cuando regresa
es tanta su emoción que también no se puede contener, Sí. ¿verdad? Entonces termina orinándose. Entonces, ahí es donde les digo, ya se está perdiendo el hecho de lo humano de ella, de su realidad, que ella empieza a perder control. Entonces ya no hay decisión, ya no hay libertad. Sí, y aquí existe la tercera vez que Nikki vuelve, o sea, desea volver a incorporarse a su cuerpo cuando ella estaba durmiendo y le dice que la mate. Pero también miramos cómo es porque después de unas grandes peleas ellos tienen intimidad. Entonces creo que dentro de las parejas tóxicas o con conductas tóxicas eso pasa. Pasa una pelea y tienen intimidad porque decía, no me des de comer a la gata, te amo. Sí. No te estés golpeando con la botella que te vas a sacar un ojo. Vente a acostar, porque ella se quedaba parada, inmóvil en una esquina. No me gustan esas conductas. Y volvían, o sea, había una pelea muy fuerte y había después... Sí, ahora lo curioso es en qué momento es que ella reacciona de esta manera. Por eso, para mí sí, en toda la película creo que fue la escena más triste. Te sé decir, para mí sí me generó algo, sí me movió ahí los sentimientos, porque ella está dormida y siento yo que está dormida profundamente. Entonces lo que se activa es el subconsciente. O sea, la parte real de ella, lo que no está doblegado aún. Entonces esa parte es la que está pidiendo auxilio, ¿verdad? Y ahí viene, miren, es que es el villano en toda línea, si lo queremos ver o si le queremos poner ese matiz, porque al final él la escucha, él está consciente de que la que tiene ahí no es una persona por libertad y por elección, y tampoco es por amor, pero él no es capaz de tomar una decisión y decir realmente la quiero dejar libre. O sea, él está ya consciente de todo el daño que le ha generado a ella, pero la sigue queriendo tener así, con tal de no doblegar el hecho de la tengo para mí. O sea, es eso, o sea, él sí está consciente de que la chica está sufriendo. Y ahí es donde él le dice, ¿y qué tan feo o qué tan malo sea amarme? Es correcto. Y ella le dice, es que no soy yo. Ajá. ¿Verdad? Y él tenía la oportunidad de poder venir y romper el hechizo, se podría decir, y no, porque él estaba más obsesionado con la idea que ella, quien fuera, estaba enamorado de miren, él. Sí llega el momento donde él como que quiere tener un poquito de reacción, empieza a sentir un poquito de culpa cuando se va al carro y empieza a buscar opciones para ver cómo puedo liberar, va a la tienda, después logra hacer una llamada al tiempo que vuelve a encontrar la barra ahí para pedir el deseo, y le dicen realmente cuál es la solución, y la solución es que él deje de existir, ¿verdad? Pero ahí viene otra vez la parte egoísta, porque yo voy a dejar de existir, entonces que ella me siga amando y que siga sufriendo. O sea, él tenía las herramientas, veámoslo así, no estamos promoviendo eso, aclaramos, pero en esta trama sí está siendo como que él tan egoísta, aparte de que ya obtuvo lo que quiso, es egoísta de poder soltarla. Incluso solicitando que el amigo tuviera el mismo deseo. Ojo, lo que pasa es de que no se responsabiliza él. Él no es responsable, no quiere hacerse responsable de sus acciones, se lo quiere dar a un tercero. Exacto. Y creo que aquí fue donde él medio trató de arreglar la situación, fue cuando ya Nikki mató a la amiga, porque la amiga había llegado en la madrugada. Sí, es importante esa escena, muy buena. Sí, creo que fue como la escena más o sea, es como la visualmente muy agresiva, pero pongamos... incluso hasta él ayuda a borrar todas las evidencias, no podemos decir mayor cosa para que no nos voten el video, pero a borrar todas las evidencias, y hasta ahí él comienza a buscar solución de lo de de ir a comprar nuevamente. Pero no va a tomar la decisión, porque él, aunque está consciente de a quien tiene, no es la persona que él quería, porque ya no lo es, ¿verdad? O sea, ya perdió, ambos viven una realidad alterada, que también ya lo mencionábamos. Él sabe que ya no, ya perdió él decisión, por eso les digo que aquí pasa él a verse, inclusive creo que él llegó a verse como víctima, él mismo. Es que así pasa, creo que muchos de los agresores, entre uno de sus errores es que en su mente son víctimas. Y se la creen. También mientras más repites una mentira, ya te la crees. Sí, porque yo sigo creyendo que el núcleo externo de ellos, que no se daban cuenta de todo lo que estaba sucediendo internamente en el apartamento, en su círculo privado, fue la chava la que lo corrompió.
porque él era el chico bueno. Exacto. Y también esa falsa idea que porque soy un buen chico, yo me merezco todo lo que deseo. Sí. O que solo me pasen cosas buenas. Bueno, Luis, ya para ir finalizando, ¿qué nos podrías dejar como resumen o como consejo al momento de ver esta película y ya enfocado a nivel de relaciones? Yo creo que aquí es primero evaluar dónde están nuestros límites. ¿Cuál es el límite que puede tener a donde nos lleva un deseo, un anhelo, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias que pueden generar al momento de que corrompemos la libertad de una persona. Creo yo que es importante vivir nuestra libertad y conocer los límites de ella para no lastimar a terceros, porque al final terminamos lastimando. Ser conscientes, creo yo también que nos invita a ser conscientes de nuestra realidad, ser conscientes a vivir relaciones sanas, no tóxicas, porque aquí se nos presenta una relación tóxica en toda flor. Es eso, ¿verdad? Ustedes conozcamos nuestros límites, seamos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones y no perjudiquemos a terceros, ¿verdad? Vivamos relaciones sanas, seamos realmente responsables a nivel afectivo, porque al final podemos convertir un infierno para alguien más y también vivirlo para nosotros mismos. De convertir un cielo en un infierno. Creo que aquí la idea loca que yo planteaba en el inicio y creo que te la dije al final y también lo trasladé para la persona que nos recomendó esta película. Sí considero que el muchacho tenía una depresión grave, incluso con cuadros psicóticos por el nivel, y creo que la psicosis comenzó desde el inicio, cuando él descubre a su gato y ahí queda en este trance. Se podría decir una versión paralela. Podría ser que todo lo que se vivió fue una psicosis, que él secuestró a esta chica. Correcto. La tuvo encerrada todo el tiempo y entre uno de las conductas que puede llegar a pasar con una depresión grave y con un cuadro psicótico es lo que pasó en el final, que no se los vamos a decir. Sí. Ahí lo miran, pero esa es una de las conductas que en este tipo de depresión suele pasar. Entonces creo que esa es una realidad paralela que pudo haber pasado en la película. Podría ser que también nos vayan a ir por ahí al momento que nos presenten una próxima película o como la lleguen a amarrar en una próxima película. Sí, y definitivamente yo sigo creyendo de más allá del enfoque místico, espiritual y todo que le hayan querido dar a lo que sucedió, al deseo y que se cumplió. Efectivamente, yo sí creo que sucedió, ¿verdad? A mi punto de vista sí sucedió, fue una realidad alterada donde justamente él vivió una psicosis. En algún punto la chica está secuestrada, también coincido con vos, y que por miedo ella no actúa, ¿verdad? Entonces, vean el final, iba a decir lo demás, pero no lo quise decir porque... Sí, nos van a matar el video. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí atentos a este video, a este episodio. Esta película está buenísima. Creo que después de quitarle todo como el matiz de terror, que no lo tuvo para nada, creo que nos deja unas grandes enseñanzas, y entre las enseñanzas los límites, el amor, las relaciones, sanar uno sus heridas, porque todos tenemos las mochilas, libres, todos tenemos más de algo, pero la cuestión es trabajarlo y conseguir personas que también ya lo tengan por lo menos un poquito trabajado para poder generar un bonito encuentro o relación o crear una bonita historia. Muchas gracias en esta nueva categoría. Shirley o Mariela está aquí con nosotros detrás de cámara. Ella no le gusta el cine de terror, pero también nos tiene el resumen de una película que la próxima vez en la categoría del cine entre amigos se los vamos a analizar. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias por la invitación. Gracias a ti.